¿Alguna reflexión? ¿No tienen preguntas o reflexión? Me dicen, ¿qué inquietudes tienen? Me dicen. ¿Por el hermano Mayra? ¿Se fue el hermano Mayra? ¿El hermano Tito también se fue? Ok. Queremos pedirles un favor a los hermanos. Muchos de ustedes conocen al hermano Jairo Prada y al hermano Javier, ¿verdad? Ellos son de nosotros aquí, pero están teniendo algunas dificultades de orden político en los llanos y ellos han pedido que oremos por ellos, para que el Señor les permita a ellos desarrollar el programa y su actividad misionera en el lugar donde están. Ellos están en una zona y en un lugar que fue ocupado por la guerrilla durante muchos años y ahora pues el enemigo está interponiéndose y nosotros necesitamos orar por ellos para que el Señor tome control de la situación. Vamos a aprovechar los talentos. A todos el Señor nos ha dado talentos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos pecho, todos tenemos cuerdas vocales, pero algunos no los hemos empleado, no los hemos ejercitado. Pero es hermoso escuchar esos talentos desarrollados y santificados por el Señor. Así que vamos a pedirle a Edna que nos cante un himno para gloria del Señor, para gozarnos. ¿Ok?
a vivir solo por ti, solo para ti. Hazme como tú quieras que sea yo, mi alma sabrá que tú eres mi Dios, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Haz que tu fe siga en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que ves aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días en ti y al tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor. ¿Hay alguna inquietud que tengan los hermanos? ¿Tienen inquietudes? Ok. Aquí hay una inquietud. Leo la página 120 de Primeros Escritos, en el párrafo que nos ocupaba esta mañana.
Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. En San Juan, capítulo 5, el Señor Jesús dijo algo con el mismo sentido de lo que hemos leído aquí. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 19. En San Juan está en lenguaje positivo. En primeros escritos está en lenguaje negativo. ¿Ok? Voy a repetir el lenguaje negativo, a ver si cogemos el sentido bien de esto. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Ahora noten en sentido positivo lo que dijo Jesús. San Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Y como complemento, versículo 30 del mismo capítulo, y sigue hablando el Señor Jesús: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Yo no sé ustedes cómo entienden a Jesús. Él dijo que no podía hacer nada de sí mismo. Y nosotros entendemos qué hizo, ¿verdad, hermana Marlene? Nosotros entendemos qué hizo y que hizo bastante. Pero Él dice que no lo hizo Él. ¿Cómo hacemos nosotros? Y la hermana Joaquín dice: cuando uno comienza a considerarse exaltado. ¿Qué es eso de considerarse exaltado? Hermana Edelmira, aquí dice: cuando uno comienza. Que no dice cuando uno termina, ni cuando está en la mitad, cuando uno comienza. De vez en cuando nos exaltamos en la vida matrimonial. ¿Y cómo es el comienzo, hermana Edelmira? ¿Cómo es el comienzo? Así, ¿cómo lo manifiesta? ¿Cómo lo manifiesta? Cuando uno comienza a considerarse que ¿entienden el lenguaje? Es bien práctico. Es bien práctico.
¿Cómo comenzó Lucifer? Mano Rubén. Cuando empieza a hacer uno la voluntad de uno. ¿Y cómo es ese comienzo, hermano Rubén? Empieza a sobresalir. Ok. ¿Y cómo lo manifiesta? Con hechos, con obras. ¿Qué clase de hechos? ¿Cuál es el más fácil? De sentirse que uno está comenzando a subirse, a subirse. El lenguaje, la voz, las palabras, el tono. Cuando uno comienza. Hermana María, ¿entiendes el lenguaje? Este es un asunto responsable delante de Dios. Un asunto responsable, y la humanidad ha perdido el sentido de responsabilidad moral frente al Señor. Y es interesante lo que dice el consejo inspirado. No dice cuando uno termina, cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo. ¿Ha pensado que usted puede hacer algo? ¿Pensamos que podemos hacer algo? Lucifer le insinuó eso a Jesús. Lo comenzó a incitar a Jesús a considerarse que era el Hijo de Dios y que convertía las piedras en pan. Él le insinuó. Pero Jesús tenía discernimiento. Y en el espíritu de Jesús no había deseo de exaltación propia, y pudo percibir que le estaban insinuando exaltarse a sí mismo y a demostrarlo por su propia cuenta. Entendemos la razón que hay debajo de eso y el espíritu que hay debajo de eso. Entonces la inspiración coloca una consecuencia simultánea. Aquí hay una consecuencia simultánea. Cuando yo comienzo a ponerme altivo, cuando yo comienzo a ponerme soberbio, cuando yo comienzo a exaltarme, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios se retira. ¿Lo han experimentado? ¿Lo han experimentado o no son conscientes? Cuando yo comienzo en la exaltación, el espíritu comienza a retirarse. ¿Y qué sucede si yo no me arrepiento? Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza. ¿En qué seguimos avanzando? ¿Y cómo sigue el tono de la voz? Y nos volvemos más ásperos, y gruñimos más feo, y nos sentimos más antipáticos, y lo expresamos con más rudeza, y levantamos la voz, ¿y qué más sentimos? Y mientras más continuamos en esa dirección, ¿qué sucede con el Espíritu de Dios? ¿Qué debería ser la persona que está siendo sujeto de que el otro se le exalte?
¿qué debería ser la otra persona? ¿Qué debería de ser? Y ahí tenemos el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿No? ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es Jesús. El ejemplo es Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús cuando Pilato se le exaltaba? ¿No sabes que tengo poder para quitarte la vida? ¿Qué hizo Jesús frente a Herodes? ¿Qué hizo Jesús? ¿Utilizó la carne? ¿También se exaltó? O nosotros decimos ojo por ojo y diente por diente. Si se me vuelve áspero Edelmira, pues yo también me vuelvo asperita, ¿verdad? Y si se me encarama, pues yo también me trepo más. Y que no me toque, porque si me toca, ¿qué sucede con el espíritu? ¿Qué sucede con el espíritu? Se retira el espíritu, contristado, entristecido, porque yo me presto a la carne y me niego al espíritu. Y si no hay arrepentimiento, ¿a dónde termina esto? Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Punto seguido, y ahora ella vio otra cosa. Vi que un santo todos ustedes son llamados a ser santos. Todos ustedes son llamados a ser santos. Vi que un santo, si anda correctamente. ¿Qué es andar correctamente? ¿Qué es andar correctamente? No hacer nada por nuestra propia cuenta. No hacer nada por nuestra propia cuenta. El Señor Jesús dice aquí en San Juan 14, en San Juan capítulo 14, miren lo que dice Jesús. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. Ahora detengámonos ahí. Hermana Edelmira, hermano Rubén, cuando usted habla, ¿quién habla? ¿Rubén? Cuando nosotros hablamos, ¿quién habla? Mason. Cuando Mason habla, ¿quién habla? Habla Mason.
Cuando nosotros hablamos, ¿quién habla? Y todos nosotros estamos siendo llamados a estar listos para la lluvia tardía. Y aquí está la clave. ¿Ok? ¿Cuánto hacía Jesús? ¿De él mismo? ¿Cuánto hacía Jesús? Nada. Nada. Y ahora dice en San Juan capítulo 14, versículo 10, que cuando él hablaba, él no hablaba. Ahora, miremos aquí otro versículo interesante. Y tratemos de aplicarlo a la vida cotidiana. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Escuchen lo siguiente. Y pongan cuidado esto los hijos, y pongan cuidado los jóvenes, y pongan cuidado los que estamos casados. ¿Ok? Pongamos cuidado a esto. A ver que usted cómo lo traduce en su vida diaria. Mateo capítulo 10 está hablando Jesús. Comencemos con el versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis. Porque no debo ser yo el que hablo. Entonces, ¿quién va a hablar? Si no habla el esposo, entonces ¿quién va a hablar? ¿Quién habla en su casa? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿El papá? ¿La mamá? ¿O los hijos? ¿Quién habla? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién quiere hablar en nosotros? ¿Quién quiere hablar? Parte del trabajo del Espíritu Santo es hablar por nosotros, hablar en nosotros. Jesús no hablaba de su propia cuenta. ¿Quién hablaba por él? Y entonces dice, en San Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y la evidencia que él dice de que había otro que vivía en él, la evidencia es que lo que él hablaba no era de él, era de otro que vivía en él. ¿Sencillo? ¿Ah? Todos nosotros debemos de estar experimentando esto. Porque si no estamos experimentando esto, el Espíritu Santo se está retirando. Y si nosotros continuamos haciendo cosas en nuestra propia fuerza, estaremos derribados. Y aquí estamos en esta escuela para que aprendamos a que el Espíritu Santo hable en nosotros, por nosotros, y no nosotros de nuestra propia cuenta. Versículo 19 de Mateo 10. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis. A veces nosotros nos apuramos para hablar. ¿Sí?
¿Nos apuramos para hablar? Aquí dice que no nos apuremos. Porque es que el que se apura para hablar, ¿quién habla? El yo, el egoísmo, el orgullo y la exaltación propia. ¿Con cuánta razón? ¿Con cuánta razón le encuentran ustedes razón a este pasaje de Jesús? Mateo capítulo 12. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Por mis palabras seré justificado, por mis palabras seré condenado. Y hay registros perfectos, más perfectos que los del DVD. Hay registros. Hay registros de cómo Edelmira le habla a Rubén, hay registros. Hay registros de cómo Diana le contesta a Miguel, hay registros. Mejor que el DVD, mejor que el DVD. Hay registros. Hay registros de cuando nosotros hablamos por nuestra propia cuenta o cuando nosotros permitimos que el Espíritu hable por nosotros. Hay registros. Y no tenemos que esperar ser llevados ante los tribunales, porque entre familia hablamos lo que nosotros hablamos, de eso o seremos justificados o seremos condenados. Entendemos la trascendencia de eso. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Y en los hogares de hoy, lo más frecuente es que los dos sean derribados. ¿Por qué? Porque cuando él se exalta, ¿qué hace ella? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? Mira el mediador. Esta semana hablamos del mediador. ¿Quién debe estar entre mí y ella? ¿Quién debe estar entre mí y ella? El que quiere hablar por mí, el que quiere vivir en mí, el que ha dado la sangre por mí, el que vive para mí y quiere estar en nosotros. Ese es el mediador. Y nosotros, al igual que Elena G. de Huay, deberíamos de ver. Ella dice, vi y vi. Y nosotros deberíamos de ver al mediador entre mí y el otro. Ver el mediador. Y si contemplamos el mediador, nuestras palabras quedarán mudas y solamente Él hablará por nosotros. Balaam quiso hacer cosas por su propia cuenta. ¿Recuerdan la historia? Hermano, Balaam es el representante de los que hacen obra por su propia cuenta. Y hasta oró y pidió la dirección de Dios. Es religioso.
Y el Señor una vez le dijo que no, pero otra vez oró. Y ustedes saben cómo es el Señor, que no obra por fuerza. Dios, en la consideración de la imagen de Dios, se ve forzado Él a permitir que nosotros hagamos cosas por nuestra propia cuenta. Como no aceptamos que Él lo haga, como no aceptamos que Él vive en nosotros, como nosotros reclamamos que el yo sea soberano y que yo soy yo, entonces Él tiene que utilizar la permisión divina. Y permite que yo me exalte, y permite que sea soberbio, y permite mi egoísmo, y permite mi voluntad, y mientras tanto, ¿qué sucede con el Espíritu Santo? Se retira. Y si yo continúo en mi propia fuerza, haciendo lo mío, finalmente seré derribado. Y ese es el proceso en cada ser humano, si vive en su propia fuerza, en cualquier nivel, en cualquier estatus. Hay un ejemplo, Dieguito, yo vuelvo a Diego, somos uno Diego, ¿verdad? Hay un ejemplo, Dieguito, tan hermoso en las Escrituras, y más hermoso porque fue con un niño. Una noche de invierno ese niño escuchó: Samuel, Samuel. La noche de invierno. Y no el invierno de aquí, el invierno de Palestina, que son bajo cero, con nieve, con hielo. Y yo creo que en ese tiempo no había mucha calefacción, con agüita caliente yo creo que no había. Y él se despertó. Y como sabía que nadie más vivía ahí, se fue a la casa, se fue a la alcoba del sumo sacerdote Elí. Y él estaba dormido. Pero lo despertó. Lo despertó con solemnidad y le preguntó: ¿para qué me llamas? Ay, Dieguito, cuando estamos dormidos y está haciendo frío, nos gusta levantarnos. Pero Samuel había aprendido a no hacer cosas por su propia cuenta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros por nuestra propia cuenta? ¿Sí entendemos lo que hacemos por nuestra propia cuenta? ¿Sí entendemos? ¿Sí entendemos? Hacer cosas por mi propia cuenta es otra manera de hacer justicia propia. Qué difícil entender esto para los teólogos que hacen y escriben libros de justificación por la fe. Él se despertó y le dijo al niño: vuelve y acuéstate. Yo no te he llamado. Seguramente que él pensó que había comido esa noche bastante Samuel y estaba con pesadillas y estaba escuchando voces. Frío, es invierno, acuéstate, muchacho, descansa. Se fue y se acostó porque era obediente. Media hora más tarde otra vez se escucha: Samuel, Samuel. Samuel desde pequeño, desde niño, había aprendido
a no hacer cosas por su propia cuenta. El cielo tiene maneras de hablar que nosotros no conocemos. Aquí, el Señor, el mismo Señor de Saulo de Tarso, le habló a Samuel y lo llamó por su nombre, Samuel, Samuel, y volvió a levantarse. Y el recurso que tenía en su inocencia era volver a su Señor. A no actuar por su propia cuenta y a dar respuestas instantáneas. Balaam era lo opuesto. Balaam era lo opuesto. Balaam más bien oramos también nosotros a veces así. Le pedimos al Señor que bendiga lo que yo quiero que suceda. Y Balaam llegó a tal extremo que el ángel de Jehová apareció en el camino para impedir que el hombre hiciera cosas por su propia cuenta y en su propia fuerza. Pero él no vio. Y el Señor utilizó la burra, el asna, el caballo. El Señor utilizó el caballo. El Señor siempre utiliza cosas que están a nuestra mano. El Señor siempre utiliza situaciones que están ahí. Un hijo, la esposa, el esposo, una olla. El Señor utiliza lo que tenemos en la mano para enseñarnos a vivir por fe y no por nuestra propia cuenta. Y la mayoría de nosotros perdemos la oportunidad, no lo percibimos, porque mientras yo permanezco considerándome en la exaltación de mi yo y en la preferencia de mi yo, el espíritu se retira. Así pasó con Balaam. Y así pasa con cualquier ser humano. La esencia del pecado, la esencia de la caída es la misma. La esencia de la salvación, la esencia de la justificación por la fe es la misma. Hay dos esencias, la del bien y del mal, y no van a cambiar. En Samuel actuó la esencia del bien y aprendió a hacer cosas por su propia cuenta. Y el Señor lo estableció en su justicia. El Señor lo estableció en su verdad. El Señor lo estableció en el carácter de Dios. El Señor lo selló con su espíritu. Balaam permaneció en su yo, en su exaltación, en su deseo, en su propósito, de su propia cuenta, hasta que fue derribado y pereció en una batalla. Y la burrita, el asno, vio el ángel. Y la burrita se paralizó. Y la burrita no quería actuar por su propia cuenta. Pero Balaam le dio rabia y se exaltó. Cuando nos exaltamos y tenemos impedimento, ¿qué sucede con mi exaltación? ¿Se sube más? ¿Se encarama más? ¿Se vuelve más áspera? Así fue con Balaam. Y la burrita fue el objeto de la justicia propia de Balaam. Y
la golpeó, y la golpeó, y la humilló. Y la burrita nada podía hacer, pero Dios habló por la burrita. Y la burrita habló, y no habló por su propia cuenta. El Espíritu de Dios habló en la burra. Y Balaam no entendió. Estaba consumado. Había ido tan lejos en su propia cuenta que no discernió al Espíritu de Dios en la burrita, hasta que fue derribado. Y nosotros estamos repitiendo esa historia. Hay solamente dos historias, hay solamente una alternativa: o ser guiado por el Espíritu, o trabajar y obrar por mi propia cuenta. Esa es una obra imperceptible. Y estamos aquí para aprender a obrar por la cuenta de Dios. Y la primera evidencia es aprender que el Señor hable por nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Yo no sé si se dan cuenta, no sé si ustedes son conscientes de eso. Es una lección elemental, simple, sencilla, que la mayoría no percibimos. Y sucede momento tras momento, cada vez que hablamos. Tenemos que terminar. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Lo opuesto a eso, y mañana continuaremos, lo opuesto a eso es lo siguiente: vi que un santo, si anda correctamente, podrá mover el brazo de Dios. Y nosotros aquí ya deberíamos de mover el brazo de Dios. ¿Qué brazo movemos? ¿El del egoísmo? ¿El brazo del yo? ¿O el brazo de Dios? El Señor le permite a cualquier pecador mover el brazo de Dios, tener el brazo de Dios a nuestra disposición. ¿Movemos el brazo de Dios o movemos el brazo del yo? Y esta es la escuela para aprender a mover el brazo de Dios. ¿Tiene una esposa rebelde? ¿Tiene un esposo rebelde? El santo, la santa, que actúa, que anda correctamente con el brazo de Dios, puede humillar, rendir y avergonzar a un esposo rebelde, altivo, suficiente.
lleno de justicia propia. San Pablo dijo, la mujer santificada, la mujer que cree, santifica al esposo infiel. Y el esposo infiel que no cree es santificado en la mujer que cree. O la mujer infiel y la mujer impura y la mujer destruida puede ser santificada por el hombre santo que está en la casa, que actúa correctamente, puede mover el brazo de Jehová para humillar ese corazón y salvarlo. A eso somos llamados y debemos de experimentarlo comenzando ahí en el hogar, en la casa, entre nosotros. Los muchachos, las muchachas aquí deberían de ser expertos en mover el brazo de Jehová. Balaam movió el brazo de su egoísmo. Fue derribado. Y no pudo entender el camino de la justicia de Dios, que es por la fe. Las historias de la Biblia, las ilustraciones prácticas de lo que es verdadero. Y Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El brazo de Jehová. En el Antiguo Testamento, el brazo y la mano son el símbolo de poder. En el Antiguo Testamento, la mano, el brazo, es símbolo de poder. El símbolo de poder, de autoridad en el Antiguo Testamento es el brazo, la mano. Y aquí el Señor nos está autorizando para mover el brazo del poder del Omnipotente. Hay un solo requisito: no considerar la exaltación propia en mi vida. Porque el que considera la exaltación propia, el Espíritu Santo se retira. Y si continúa en ello, finalmente será derribado. ¿Ustedes ven los niños de hoy? ¿Ven los niños de hoy exaltados? ¿Quién les enseñó a exaltarse? Papá y mamá. No supieron educarlo. Y hoy la educación de hoy es una educación de glorificación al yo y de la exaltación propia. Y eso tiene certificado de las Naciones Unidas. Mientras que la escuela de Dios para nosotros es la escuela de humildad. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dos cosas totalmente opuestas. Y el Señor tiene toda la instrumentación. El Señor tiene todas las herramientas. Él tiene todas las estrategias para educar a aquellos que quieren ser humildes de corazón. Y ojalá que los hermanos que están aquí lo puedan percibir. Dieguito, ¿estamos en esta escuela? Aquí nadie se gradúa. Aquí nadie recibe grados. ¿Cómo llaman eso? A mí se me ha olvidado. No, eso lo llaman colación, grados. ¿Cómo es que llaman esas cosas? Esos birretes, esos vestidos, esas cosas rojas, amarillas. Y ahí que les voltean la cosa para un lado.
todo ese ceremonial que se desarrolló por el jesuitismo y por la Iglesia Católica para inflar y desarrollar en nosotros la exaltación propia y la gloria humana. Todo eso, la colación de grados, 3 días marchando, 4 días marchando ahí. Y la gente se crece y la gente cree que es lo más grande. Y ahorita la colación de grados es hasta en el jardín de infantes. Y luego pasan al kindergarten y lo gradúan. Y cada año lo gradúan y lo van engrandeciendo. Y nos hacen Nabucodonosor desde pequeños. Cuando el plan del Señor es que seamos menos para que Él sea el más. ¿Quién entiende eso? Hay todo un currículum hoy en la estrategia educativa de las naciones que tiene como objetivo destruir de raíz la sentencia primaria de Jesús sobre su fe. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Ese principio de Jesús, fundamental del cristianismo, es considerado por la educación secular, manifestada por las Naciones Unidas, como una blasfemia y como algo que hay que destruir. El plan de Lucifer es el plan aprobado por la humanidad. Y el plan de Jesús ha sido descartado. Y nosotros hemos sido llamados en un tiempo tan terrible a experimentar el plan de Jesús. Abnegación, sacrificio propio, amor abnegado, una vida que se entrega para otro. Bueno, continuaremos mañana a las 5:30, hermana Rosa. ¿Ok? Así que le invitamos con Gladys y a todos los invitamos mañana. Me dicen, mañana es domingo. Mañana no tiene que coger el camión, ¿verdad? A las 5:30 me dicen mañana. ¿Ok? Me trae alguita y a estos muchachos. ¿Ok? Para comenzar el día en la escuela donde todo sentimiento hacia la gloria humana debe morir. Entonces, Olga, el Señor quiere ver a Mason moviendo el brazo de Dios. Moviendo el brazo de Dios. Mason montaba en ese camión y el Señor manejándole esa cabrilla, ese volante, manejándoselo el Señor y no Mason por su propia fuerza. Qué hermoso ver al Señor y dejar al Señor que maneje nuestras vidas, que dirija nuestras vidas, que haga todo por nosotros, hasta lo más simple. El Señor lo quiere hacer. El Señor nos ayude. Vamos a cantar el himno del sábado.